Estás en Ven y Sígueme Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en este día viernes. Muy contento de poder compartir con ustedes una vez más un buen mensaje de la palabra del Señor. No porque sea bueno mi mensaje, el programa se llama así, porque está orientado al buen mensaje. ¿Cuál es el mejor mensaje? De buena nueva, de esperanza, es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Yo no sé si uno meditas o siempre estás pensando en tu conversión, el momento que Cristo llegó a tu vida. Creo que ha sido el momento más maravilloso de nosotros, aunque probablemente nos pase, como dice la Escritura por ahí en Apocalipsis, que empezamos a dejar nuestro primer amor. De alguna manera nos enfriamos y el Señor nos tiene que traer nuevamente con sus lazos de amor, con su misericordia hacia nuestras vidas, y se nos olvida ese momento maravilloso cuando queríamos decirle a todo el mundo lo que había pasado en nuestra vida, esos cambios gloriosos que el Señor había hecho en nosotros, que había impactado nuestro corazón. La idea es que esa llama, ese fuego no se apague, sino que nosotros avivemos ese fuego, esa llama que está en nuestro corazón. Es como también le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, esa llama. Proclama a Dios verdadero, proclama que el Señor está en tu vida. Y como hablábamos ayer y queremos continuar hablando hoy día, proclamar con nuestros labios, alabar al Señor, está todo bien, tenemos que hacerlo, tenemos que predicar, porque la Biblia dice: ¿cómo irán si nosotros no le anunciamos, si no predicamos el Evangelio? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo va a oír nuestra familia si nosotros no declaramos el Evangelio? Pero también queremos enfocarnos en esta hora, como lo dice el libro de Mateo, en no solamente decir al Señor, proclamar a Dios, adorar a Dios, declarar probablemente en nuestros muros de redes sociales palabras del Señor. Yo no digo que esté mal, estoy diciendo hay que hacerlo, hay que animarnos a hacer esto, pero estoy hablando de vivir lo que el Señor nos dice, vivir su palabra, porque creo que esa es la etapa importante. Y si tú ya la estás viviendo, gloria a Dios, sigue viviendo, sigue obedeciendo, sigue caminando conforme el Señor quiere, porque esa es la idea, que podamos perseverar hasta el último día, hasta el fin. La Biblia nos señala algo, que dice que los que somos salvos perseveramos hasta el fin. No es que perseveras para ser salvo, lo que nosotros pasa en nuestras vidas, perseveramos hasta el fin porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque Dios trabaja en nosotros, nos dice la Escritura. Él pone en nosotros ese deseo, ese querer, como también el hacer. Entonces, lo que nosotros hacemos es cedemos nuestra voluntad al Señor. Empezamos a imitar a Cristo, entendemos el carácter de Jesús, como nos muestra la Escritura, un Jesús obediente, el que no hacía su voluntad, el que no decía yo soy Dios y hago esto y cambio las cosas, sino que nos mostró siempre una misma línea, siempre un mismo deseo y siempre una vida práctica. Así que es lo que estamos hablando nosotros, de llevar a cabo lo que hablamos, de llevar a cabo lo que predicamos. Jesús dijo: yo no hago lo que yo quiero, no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió, hago la voluntad de mi Padre que Él me envió. Por eso le dice en Mateo a la gente algo que Él también estaba dispuesto a cumplir, que estaba cumpliendo y que se iba a esforzar por cumplir a pesar de las circunstancias adversas que estaba viviendo, porque fíjate que la Escritura nos muestra que uno ve los milagros, muchas veces nos enfocamos en eso, las señales que Jesús hacía, las multiplicaciones, como mucha gente le decía: wow, qué gran mensaje, qué elocuencia, lo querían escuchar, querían acercarse a Él. Claramente que sí, pero también había oposición contra Jesús. Muchos no querían escuchar el mensaje de Dios, muchos tenían sus corazones duros, muchos atacaban y hablaban mentiras, y vemos después en la Escritura, a medida que el ministerio de Jesús se va cumpliendo, cuántas cosas padeció. No le fue fácil a Jesús. Dijo él mismo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Muchos querían seguir a Jesús, probablemente porque veían el seguimiento, el glamour, no lo sé, de cómo Jesús era admirado por muchos. Algunos querían seguirlo pensando que en la fama, qué sé yo, pero el Señor dijo: yo no tengo ni siquiera el Hijo del Hombre dónde recostar su cabeza. Entonces vemos que también había momentos difíciles de adversidades, pero en esos momentos difíciles el Señor no cambió el mensaje. En esos momentos difíciles el Señor no cambió su actitud, sino que Él, nos dice la Escritura, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice algo la palabra del Señor, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió el dolor, sufrió la cruz, sufrió el oprobio, sufrió el castigo. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Nos está diciendo que
a pesar de todo ese dolor, a pesar de todo ese precio alto que llevó, porque fíjate que llevó todo el pecado de la humanidad sobre sus vidas, lo sufrió, lo padeció, con dificultades, con dolor, claramente que sí, llevó su dolor, llevó en su cuerpo las heridas del pecado nuestro, y no solamente de forma quizás como algo que podría narrar la Escritura, fueron reales. Dice el libro de Isaías que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados de la enfermedad que teníamos, la enfermedad del pecado. Fuimos curados por sus llagas, por sus heridas. También nos narra que sufrió, que fue herido, que fue escupido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. Por lo tanto, no vivió un tiempo de placer, sino que vivió circunstancias difíciles, de adversidad. Pero por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Porque ¿cuál era el gozo que estaba en su corazón? ¿Cuál era lo que estaba viendo más allá? Que estaba obedeciendo al Padre, que un día estaría con el Padre junto a él, en obediencia, obedeciendo lo que Él mandó hacer. No hago mi voluntad, sino hago lo que Dios me mandó hacer. Entonces, cuando pensamos en esto, cuando reflexionamos en que muchas veces confesamos a Dios, hablamos de Dios, predicamos de Dios, está todo bien, pero creo que el Señor nos está llamando en este tiempo y creo que no es una desventaja, sino lo veo como una gran posibilidad, una gran ventaja de nuestro Dios. Nos está llamando a vivir lo que tú y yo predicamos. Cuando le decimos a la gente, ten fe, Dios te puede ayudar, Dios puede hacer esto contigo. Bueno, ese es el tiempo de vivir nosotros nuestra fe, de que no dejemos de anunciar a Cristo. No estoy diciendo con esto no anuncies a Cristo, estoy diciendo anuncia a Cristo, habla a Cristo, pero vive también a Cristo. Fíjate que el Salmo 32 nos dice algo maravilloso, que nos habla de feliz o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Está diciendo que aquellos que han sido perdonados, quienes hemos sido perdonados, nuestra transgresión, nuestro pecado ha sido cubierto, ha sido perdonado, somos felices. Somos felices. Imagínate por eso. Una palabra probablemente para las personas de hoy, para la actualidad de hoy, retrógrada. Hablar del pecado es una palabra que no se quiere mencionar. Pero sabes que es tan importante para nosotros porque sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Dios en su gracia se ha revelado a nuestras vidas. Nos ha escogido sin nosotros merecer lo que el Señor nos salve. Es un misterio de parte de Dios para nuestras vidas, que nos ha escogido a nosotros, y gracias a Dios que ha transformado nuestra vida. Y entonces en este camino nuevo, en esta vida nueva, nosotros tenemos que empezar a caminar de acuerdo como el Señor quiere, como Él quiere que vivamos, anunciando su evangelio. Claro que sí, porque te comentaba, como nos dice la Escritura, ¿cómo va a oír la gente? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a oír si no anunciamos el mensaje del Señor? ¿Cómo se van a arrepentir si no oyen el mensaje? Recordamos el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos. Llamaba a la gente a que se convirtiera, a que dejaran su pecado, a que dejaran su vida, probablemente su vida de religión también, de forma que lo único que hacía es tenerlos engañados y no encontrarse con el Dios verdadero. Es así como la predicación de Pedro en el libro de los Hechos, cuando llamaba a la gente: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y puedan disfrutar de esto que dice el Salmo, de esa bienaventuranza, aquel cuyos sus pecados han sido perdonados, sus transgresiones han sido perdonadas. Eso es lo que estaba predicando y eso es lo que nosotros anunciamos. Pero el Señor en este tiempo nos llama a nosotros, nos dice el libro de Mateo, a vivir, a hacer como nosotros también decimos. Es como nos dice el libro de Santiago: ustedes está bien en ser oidores de la palabra. Tenemos que oír, tenemos que anhelar, tenemos que tener ese corazón que desea oír la voz del Señor. Pero Dios nos llama a algo, el libro de Santiago dice algo. Y esto es basado probablemente en las experiencias que Santiago tuvo con Jesús. Nos dice: no sean solamente oidores, sino que sean hacedores de la palabra. Quien guarda y retiene la palabra en el corazón y vive y hace conforme a la palabra de Dios enseña. Este es un tiempo precioso para que tú y yo podamos vivir en la palabra del Señor, podamos vivir en lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque vivir en una forma, vivir en esa fe solamente de creer y confesar muchas cosas, no alcanza. No alcanza, pero ¿sabes para qué no alcanza? No alcanza para ser salvo. Dios quiere que nuestra fe pueda crecer. El libro de Santiago también nos dice que nuestra fe es puesta a prueba.
Nuestra fe, esa fe preciosa es puesta a prueba. La Escritura nos dice que la fe es más preciosa que el oro. Y bueno, Dios trabaja en nuestra vida, trabaja con esa fe. Probablemente hoy digas, tengo una medida de fe muy pequeña. Bueno, los discípulos nos enseñan algo, nos dejan una enseñanza. Dios nos dejó una enseñanza en la Escritura. Señor, fue el clamor de ellos, aumentanos a nosotros la fe. Y probablemente ese aumentar de fe es lo que dice Santiago, que vivamos etapas, que vivamos procesos en nuestra vida donde nuestra fe es llevada a prueba, somos llevados a las cuerdas. Pero cuando somos llevados a las cuerdas, es por eso que tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho, lo que tú, yo y hemos confesado a otras personas. Ahí es donde tenemos que hacerlo vida y tenemos que resistir, soportar, porque saber que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona en ningún proceso, en ninguna situación. Cuando Dios prueba nuestra fe, es para que nuestra fe sea perfeccionada, es para que también nosotros nos demos cuenta cuál es el nivel que tenemos y no nos autoengañemos muchas veces pensando, como nos dice la Escritura, estar firmes, estamos bien. El que piensa estar firme, mire que no caiga, que no se deslice, porque a veces estamos confiando en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza humana, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. Y Dios dice, es tiempo de despojarse de eso y es tiempo de vivir conforme al diseño que Dios ha hecho. ¿Y sabes qué nos dice la Escritura? Que Dios diseñó para mi vida y para tu vida. Antes que nosotros nos escogió de antes de la fundación del mundo, y dice que nos escogió para que anduviéramos en sus caminos, para que obedeciéramos a su verdad, a su palabra, y para que viviéramos y practicáramos sus obras. ¿Cuáles obras? Las que Él diseñó de antemano, para que tú y yo anduviéramos en ellas. Entonces serán estas obras basadas en nuestra idea, en nuestra capacidad, en nuestra forma, en lo que a nosotros nos parece o muchas veces se ajusta a nuestra vida, se ajusta a lo que nosotros somos. No, claramente Dios está diciendo, ustedes tienen que vivir lo que yo les digo. Tienen que hacer conforme dice mi palabra. Es lo mismo que les decía que nos dice Santiago. Y ¿sabes qué estoy pensando en Santiago? Probablemente el medio hermano de Jesús estuvo con él mucho tiempo y no le creían, pero después la Biblia nos muestra a Santiago un hombre de Dios transformado, y esto me anima, ¿sabes por qué? Porque es como esa misma palabra que nosotros predicamos, que le anunciamos a nuestra familia y que muchas veces nuestra familia nos rechaza y no quiere escuchar y probablemente no dicen, no sea mi tiempo, no es para mí, esto no. Y tú siembras la palabra. Es como Dios nos enseña que sembremos la palabra, que reguemos, y el crecimiento, lo sobrenatural, lo poderoso lo hará Dios en la palabra que nosotros hemos sembrado. Pero ¿sabes qué me llama la atención de esto y me agrada y me da más fe en la palabra del Señor? Que Jesús habló una cosa. En su familia, tiene que haber tenido tiempos familiares donde compartía la palabra, donde veían los milagros que hacía, veían las señales que había. Pero ¿sabes qué sucede en su vida? ¿Sabes qué sucede en su vida? Y es donde Dios quiere que demos el salto, porque Dios no nos está pidiendo, Jesús, algo que tú y yo no hayamos hecho. Él nos dice en el libro de Mateo algo. No solo el que me dice Señor, Señor, como hablábamos ayer y lo leíamos, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No está diciendo no me digas Señor, Señor. No solo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús tenía el testimonio de predicar, el testimonio de hablar en medio de su familia, pero también tenía el testimonio de hacer. Entonces eso probablemente fue lo que quizás no detonó en el momento, en el instante, para que su familia hiciera la voluntad del Señor, para que su familia creyera como Jesús creía, para que viviera como Jesús vivía. Pero claramente esa semilla sembrada en sus corazones a través de la palabra de Jesús, ese sembrar y ese regar, no solamente de sus palabras, sino de su conducta diaria, del hacer que nos pide Jesús, fue lo que tocó. Fue lo que en algún momento detonó en la vida de su familia, de sus cercanos. Es como el Señor dijo, nadie es profeta. Nadie es profeta en su tierra. Y muchas veces sucede esto, muchas veces pasa esto. Pero estoy pensando en este tiempo, cuando nosotros queremos muchas veces ganar a nuestra familia, a nuestros padres, a los que son padres a sus hijos, que no son convertidos, y así a tus cercanos, a aquellas personas que probablemente estimas, que son cercanas a tu vida. Entonces, creo que debemos pasar a la otra etapa,
a la etapa que Dios ha planeado, donde una fe es activa, donde una fe no solo que confiesa, no solo que proclama, no solo que reconoce a Dios en su grandeza y en su poder, sino a una fe que tiene obras, a una fe que vive y practica. No una forma ni una religión, sino una fe que practica y que vive la voluntad de Dios. Porque dice, no solo todo aquel que me diga Señor, Señor, porque muchos vendrán en aquel día, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué voluntad? No la nuestra, sino la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el llamado de Dios en este tiempo. No solo nos quedemos con esa alegría, con ese gozo de haber sido perdonados por el Señor, como yo comenzaba al principio diciendo, ese gozo, esa llama que estaba encendida en nuestro corazón cuando, gloria a Dios, porque Él nos salvó, nos rescató, nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la Escritura, nuestros delitos y pecados, y eso fue un milagro, porque no hay ningún muerto que pueda resucitar por sí mismo, sino que Dios nos resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y probablemente algunos pensando que estábamos haciendo las cosas muy bien, que éramos los que éramos padres, probablemente buenos padres, los que éramos hijos, buenos hijos, estábamos haciendo las cosas bien lejanos, apartados totalmente, ignorantes de la voluntad del Señor, pero cuando Dios vino a nuestra vida y nos rescató, nos dio esta libertad donde nos dimos cuenta que estábamos lejos del Señor realmente y nos dio este privilegio. Lo que dice el libro del Salmo en el capítulo 32 que te leía, nos ha dado esta felicidad, esta bienaventuranza a aquellos que hemos sido perdonados y borrados nuestros pecados. Son, como dijo Pedro, tiempos de refrigerio para nuestra vida, tiempos de refrigerio que comienzan en esta tierra, porque recuerda que Jesús dijo, yo he venido primero no a los sanos, sino a los enfermos, no a los que, y hablaba en el sentido de aquellos que pensaban que estaban con Dios, de aquellos que decían, nosotros somos correctos, intentamos y nos esforzamos por cumplir la ley, hacemos lo que Dios nos dice, oramos como decían, dice la Escritura, qué sé yo, ofrendamos, hacemos todo lo que la ley nos dice. Ayunamos 2 veces a la semana. Pero Dios dijo, los enfermos son los que tienen necesidad. Y se estaba refiriendo a aquellos pecadores, aquellos que Dios le estaba dando la oportunidad, así como a nosotros, de arrepentirse de sus pecados, de dejar atrás su vida antigua y nacer a esta nueva vida, esta vida del agua y del Espíritu, a esa que tú y yo hemos nacido. Pero no solamente para llenarnos de información, no solamente para repetir algo, un mensaje aprendido, sino para vivir esta vida. Porque el Señor nos dijo, yo he venido a dar vida para que la tengan y la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia, como esos tiempos de refrigerio, comienzan aquí. Comienzan en esta vida, en esta tierra. Y tú podrás decir, ¿pero cómo? Cuando estamos llenos de aflicción, cuando mismo Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Sí tendríamos aflicción, pero dice el Señor algo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Nos está diciendo Dios, ¿confían en qué? En su capacidad, en su fuerza. Confiemos en Él, confiemos que su presencia está con nosotros, confiemos que Él nos dijo, como le dijo a sus discípulos también a nosotros, que no nos dejaría huérfanos, sino que se iría, pero rogaría al Padre para que enviara el Consolador, el Espíritu Santo, que no estaría en un momento o en alguna reunión, como muchas veces nosotros queremos ir, estar un rato con Dios y después dejar a Dios y hacer nuestra vida, sino que estaría todos los días con nosotros, hasta el fin. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, vivamos esta vida del Espíritu. Él está de nuestro lado. Él quiere ayudarnos a poder vencer nuestra carne. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. El Espíritu del Señor está sobre nuestra vida. Por lo tanto, atendamos a lo que el Señor está haciendo en nosotros. No perdamos esta gran oportunidad que Dios nos da en este tiempo de pasar de ser esos hombres probablemente que adoraban, esos hombres que predicaban la palabra del Señor, que anunciaban a la familia, a otros, no sé. Eso está bien, no digo dejemos de hacerlo, sino pasemos a la etapa donde hagamos la voluntad del Señor, donde vivamos como Dios dijo, hagamos su voluntad. No todo aquel que me dice, sino el que hace mi voluntad. Pasemos a esa etapa, vivamos lo que el Señor ha proyectado para nuestra vida, andemos en sus obras y tengamos esa plenitud en nuestras vidas de poder estar en comunión y sirviendo a Dios como Él quiere. Probablemente tengamos muchas falencias, muchas
cosas que hacen falta en nuestra vida. Pero fíjate que, como te digo, el Señor dijo que Él estaría de nuestro lado. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, la palabra se viene a nuestra vida, a nuestro corazón, las cosas empiezan a perder valor en esta tierra. Y entendemos que solamente transitamos por aquí y que nuestra ciudadanía está con el Señor. Te invito a que puedas confiar y aferrar tu vida por completo al Señor y vivir lo que el Señor nos dice. Verás cómo prospera tu vida en todas las áreas, porque el Señor está dispuesto a hacerlo. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, y si Dios quiere, nos juntamos la próxima semana siempre a reflexionar en una palabra del Señor. No te olvides de lo que Dios nos habla. No sea este un tiempo solamente de acortar el tiempo, ahora que estamos en nuestras casas, sino que sea un tiempo de reflexionar, de guardar la palabra de Dios en el corazón y decir: Señor, ayúdame a poder vivir conforme tú quieres. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Él nos da las fuerzas. Él multiplica las fuerzas al que está cansado, al que no tiene ninguna. Pero no al que se cansa haciendo la voluntad de hombre o nuestra voluntad, sino al que se esfuerza por hacer su voluntad. Probablemente nuestras fuerzas se agoten, pero Dios dice: cuando agotas tus fuerzas haciendo mi voluntad, ya no queda ninguna. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y eso espero que pueda suceder en nuestras vidas. Te mando un abrazo y, como te digo, si Dios quiere, nos juntamos la próxima semana. Que estés muy bien, que tengas un excelente fin de semana. Que Dios bendiga tu vida y tu familia. Bendiciones.